este tutorial de este canto, Grandes son tus maravillas, de Jaime Murriel, voy a darle los tonos básicos que estoy usando en esta canción. Pues lo que estoy haciendo en re con la mano izquierda es eso. Okay, y lo que llevo en la mano izquierda son los arpegios de la canción. Que sería fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa. Estamos hablando, cuando le doy fa, estamos hablando de fa sostenido, ¿ok? Ok, entonces después nos vamos a sol, después mi, después la, ok. Y volvemos al principio cuando dice siempre daré a conocer. Siempre da. Cuando digo principio volvemos a re, pero hay otro pequeño cambio que hago ahí, que es cuando después de re siempre daré a conocer. Ok, los acordes que estoy usando aquí son estos. Okay. Re siempre da. Este es un mi con do sostenido y este es un fa sostenido en mi mano derecha con la sostenido. Caigo a si menor séptimo, después a mi con la 9 añadida. Cuando en los pueblos sol, después mi y después tus obras. Lo que hacemos aquí es un sol con la obras. En el coro lo que hago es esto. Ok, voy a darle los acordes que estoy haciendo aquí. En el bajo lo que hago es fa, si, fa sostenido para caer a la, ok. Después sol. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Están viendo? Si. Pero antes de tocar fa, yo lo que hago y cuando caigo a este acorde que sería do, mi y fa. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí es un fa sostenido menor séptimo. Y aquí lo que estamos haciendo es un sol en el bajo. Y mi mano derecha lo que tengo es un fa sostenido, sol, con la que sería sería como hacer un sol séptima mayor, solo que no estoy usando el re como para completar el acorde. Este es un re suspendido, perdón, un la suspendido 4. O podríamos llamarle también un re noveno, solo que, como les digo, no lo estoy completando porque no tengo la tercera. Ok, sería. Voy a tocarlo más rápido para que le sientan el gusto, sería más o menos.